Órale. Chido, 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 chido. Bienvenidos al podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Este es Julio Suárez y tu podcast escucha como ya estás aquí presente en este podcast, episodio número 16, podcast escucha. Aquí, tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Bueno, podcast escucha, te doy la bienvenida de nuevo. Yo no sé cómo te la pasaste en Navidad, yo no sé cómo te la pasaste el fin de semana pasado, navideño. Yo pienso que te la pasaste bien chido, porque ni tiempo tú... Hoy nomás, ni tiempo tuviste, podcast escucha, de escuchar el episodio. Sabes, todas las personas que usualmente escuchan el podcast, la semana pasada no lo escucharon para nada. Pero esto no es un reclamo, para nada, al contrario, es un agradecimiento, podcast escucha, de que me hizo así como reflexionar, como chales, esta semana... Pues la gente estaba ocupada, esta semana la gente estaba pues haciendo el ponche o haciendo los tamales o preparando las bebidas, qué sé yo no sé cómo te la pasaste este fin de semana navideño que acaba de pasar, pero más que darme así como, ay, ¿por qué la gente no escuchó? Se me hizo así como, bueno, al principio sí me dio un poquito así como, ay, chales, la gente no escucha. ¿A poco ya estoy chafeando? No. Pasé como por un proceso, ¿verdad? Y ya después llegué a la conclusión de que no. Al contrario, estoy agradecido de que si esta semana pasada estuviste ocupado, podcast escucha, y no escuchaste el episodio de la semana pasada, pues no hay problema, todavía seguimos siendo amigos. Y pues sí, pues muchas gracias por escucharme. La verdad, te estoy diciendo esto, pero quizás tampoco este fin de semana me escuchas, porque... Este fin de semana, como todos sabemos, una cosa muy chida que pasa es que el Año Nuevo y la Navidad usualmente caen en el mismo día. Si la Navidad cae el jueves, el Año Nuevo va a caer el jueves. En este año 2020, pues igual pasó lo mismo. La Navidad cayó el viernes y entonces el Año Nuevo va a caer en el viernes. Y lógicamente, como todo buen latino, nosotros el día de fiesta es el día anterior, ¿verdad? Usualmente celebramos la Navidad, sí, pero hay más party, hay más fiesta, hay más comida y todo eso el día anterior, la noche buena. Y también pasa lo mismo con el Año Nuevo, pero pues yo me quedé pensando, entonces, ¿haré episodio esta semana? Bueno, la verdad ni siquiera me pregunté si iba a hacer episodio esta semana. La respuesta siempre era sí, porque me he hecho el compromiso, pues, de tratar de hacer un episodio de tu podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez, tú puedes llamarme Julio Suárez todas las semanas, nomás para hacerme, pues para formar el hábito. Yo sé que hay veces que hemos tenido episodios pues desde México, desde la playa o algo así, porque pues no planeamos lo suficiente para grabarlo una semana antes, pero y entonces hemos tratado como pues de estar aquí presentes con dedicación todas las semanas para ti y también pues especialmente para la gloria de Dios, porque pues es algo que yo le estoy ofreciendo a Él y que también quiero que te agrade pues, a ti, que te ayude a ti a acercarte pues más a Él de cierta forma, podcast escucha. Ahora, podcast escucha, ¿qué te iba a decir? Pues sí, no sé qué pasó la semana pasada y quizás esta semana tampoco vas a escuchar el podcast, pero si lo estás escuchando, podcast escucha, yo estoy completamente doble la semana pasada, triple esta semana, triplemente agradecido contigo, podcast escucha. Este episodio va a salir el 31 de diciembre del 2020, así que podcast escucha, si tú estás escuchando este episodio, quiere decir que ya llegaste al último día del 2020. Yo sé que este año ha sido un año difícil. Yo sé que lo estamos categorizando como un año. Empezó como en marzo aquí en Norteamérica o en América, no sé la verdad. Quizás si vives en China o en Japón y nos estás escuchando desde allá, pues empezó quizás antes para ti.
porque pues empezó, pues se empezaba a oír, ¿verdad? A finales del 2019, oh, que está pasando algo en Asia, que un virus, que esto y que el otro. Y yo no sé, pero ya, si estás escuchando este episodio, podcast, escucha un aplauso para ti. Bravo. Bravo, podcast escucha, porque quiere decir que sobreviviste el 2020. Entonces, bravo, otra vez, bravo, otra vez. Ahora, ok. Ahora, podcast escucha, yo sé que quizás ha sido un año difícil y estaba pues más o menos pensando en este año y yo no sé la verdad cómo este año te ha tratado y no estoy tratando tampoco de hacer un chiste o algo así acerca de este año que pues fue un año pues muy canijo para muchísimas personas, pues en sí para todas las personas en diferentes formas, pero o sea, si es que este año realmente ha sido un año. O sea, estaba escuchando un podcast, entonces te voy a reportar lo que estaba escuchando en otro podcast, en este podcast, para que así no tengas que escuchar el otro podcast. Estaba escuchando que este año, especialmente al empezar de la pandemia y todo lo que ha estado pasando últimamente en este año, pues los suicidios están en lo alto. Pues ha habido más suicidios. También ha habido más violencia doméstica. Y pues en cierta razón, pues podemos razonar las razones por las cuales quizás está pasando eso, ¿verdad? Si no tienes trabajo o si de repente ¿cómo se dice? Tu vida regular cambió. Pues quizás estás más irritable, quizás estás teniendo más problemas con tu pareja o quizás o sea, este ha sido un año que ha venido, podcast escucha, realmente chales, pues ¿cómo se llama? A purificar, a probarnos, a ponernos a la prueba, se podría decir, pues para ver qué pedo, a ver qué pedo. ¿Sabes lo que me hace recordar mucho? ¿Sabes esa parábola que Jesús dice que un hombre que escucha las palabras que él dice y las pone en práctica es como un hombre que ha hecho su casa en piedra? Y cuando llegó la tormenta y cuando llegaron los vientos y cuando llegó esto y lo otro, no se cayó porque su fundación era roca. Y dice después Jesús, o antes, no sé la verdad cómo va la parábola, después la podemos quizás ver en otro episodio, pero no en este. Pero paraphrasing, no sé cómo se diría paraphrasing en inglés. Si hay alguien que está escuchando este podcast y que me diga, pues paraphrasing se dice así, güey. Pues, mándame un mensaje que esos hacen mi día, esos hacen mi semana, podcast escucha. El caso es que Jesús también dice en esa parábola, pero a alguien que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica, es como un hombre que construyó su casa en arena. Y llegó la tormenta, llegaron los vientos, llegó esto, llegó lo otro, y pues fue un gran desastre. Dice Jesús, pues se cayó la casa, básicamente. Y yo pienso que este año ha sido eso, ha sido una tormenta que ha llegado a las dos casas. A la casa que tenía una fundación buena, en roca, sólida, y a la casa que tenía la fundación de arena, movible, frágil. Y yo no sé, podcast escucha, este año pues sí, en sí ha sido, este año de pandemia ha sido un año donde nunca nos habíamos imaginado. Fue algo nuevo, yo me imagino, para todos nosotros, a menos de que ya hayas vivido como 150 años, que quizás hay alguien en la India que ha vivido 150 años, qué sé yo. No creo, pero no sé quién tiene el world record, no sé quién tiene el récord del mundo por haber vivido tanto, pero aún esa persona que es la persona más vieja en el mundo, yo me imagino que no pasó por la última pandemia, a lo menos ahí donde vive. Ahora, que sí. Y tú, persona más vieja del mundo, más grande del mundo, con más años del mundo, estás escuchando este podcast, pues te invitamos que también, pues, que nos mandes un mensaje. Que nos mandes un mensaje. Nos digas, pues sí, güey. Pues cuando yo tenía, pues sí, güey.
Se fui yo tratando de sonar viejo. Pero todavía como pues sí, güey. El caso, podcast escucha, yo no quiero tanto... Como yo entiendo que este año ha sido un año muy difícil para muchos de nosotros. Quizás tú que estás escuchando este podcast, este episodio, tú perdiste a alguien importante en este año. Quizás tú y tu pareja se están separando en este año porque, no sé, llegó la tormenta y te diste cuenta de que tu matrimonio o tu relación no estaba, pues, en esa roca que es Jesús. Quizás alguien de tu familia falleció, quizás tú fuiste diagnosticado, quizás con COVID, quizás tú perdiste tu trabajo y ahorita estás como completamente confundido, quizás tú tomaste una decisión, una de las decisiones más grandes de tu vida y no salió, no ha funcionado, o a lo menos hasta ahorita no ha funcionado. Quizá, qué sé yo, podcast escucha, yo no sé cómo te va a ti en la vida en este momento, yo no sé cuántos años tienes, bueno, sé cuánto la mayoría de ustedes que me escuchan años tienen, porque ahí me dice en mis estadísticas que todo eso, que usualmente la persona que me escucha, que puede ser hombre o mujer, lo cual puede ser hombre o mujer. Podcast escucha, vas a creer que se podría decir, la gente que escucha este podcast son como 50-50, vato o morra. Ya debería de decir vato menos, debería decir ¿qué onda, bata? O morra, o you know? Porque los ejemplos, de acuerdo a la información que me dice Anchor, que me dice Spotify, que están escuchando este programa, estos episodios, es 50-50, es 50-50. Entonces, pues muchísimas gracias a usted, señorita o señora, que también escucha este podcast. Lo habíamos olvidado muchísimas veces, pero hoy le quiero dar las gracias. Es que me pongo nervioso. Bienvenida desde hace 16 episodios. Que Dios te bendiga muchísimo. Bueno, podcast escucha. Yo sé que este año ha sido quizás un año difícil, pero pues no hay que olvidarlo, porque yo pienso que aún en medio de todo lo malo, si tú estás escuchando este podcast, este episodio, yo pienso que están pasando cosas muy buenas en tu vida. Yo sé que muchas veces es un poquito difícil de chanfles. Yo sé que es un poquito difícil de asimilarlas. Yo sé que es un poquito difícil de enfocarte en lo bueno. Yo sé que es un poquito difícil de repente tener una buena actitud, como ya lo decíamos en otros episodios pasados. Pero podcast escucha, vamos a escuchar una canción. Como que si eso resolviera algo, ¿verdad? No, pero fíjate, es que y yo pienso que ya vamos a entrar en el tema que no sé si recuerdas que las últimas 4 semanas hemos estado hablando durante el Adviento, hemos estado hablando de los misterios gozosos del Santísimo Rosario. Y pues ahora vamos a hablar, ahora es la 5ª semana de esta serie de los misterios gozosos. Entonces hoy vamos a hablar del 5º misterio y vamos a hablar acerca de eso, podcast escucha, pero... Escuchemos esta canción que le gusta mucho a la familia de mi esposa. Le gusta muchísimo a la familia de mi esposa. Yo no sé si tú de repente tienes una pareja donde su familia escuchan cosas que tú nunca escuchaste cuando ibas creciendo en tu niñez o en tu juventud, y que de repente ellos como te introducen como a este nuevo mundo de diferentes géneros, de diferentes, ¿cómo se dice?, artistas, de diferentes canciones, de diferentes tipos de música. Pero básicamente eso es lo que pasó con la familia de mi esposa, cuando pues yo empecé a ir como a sus fiestas y todo eso. Ellos ponían música, ponían una cumbia. Usualmente en mi casa era o rock o baladas así por parte de mi hermano Prieto. Saludos a Prieto. Que Dios te bendiga muchísimo. O mariachi o todo eso por parte de mi papá. De repente cuando nos visitaba en México Gustavo, saludos a Gustavo, pues ponía como que los Tucanes de Tijuana o que música norteña o algo así. Y pues pues sí, saludos a la música norteña, iba a decir.
El caso es que en mi casa en sí nunca se escuchaban este tipo de cumbias. Pero recuerdo bien que en una fiesta de Año Nuevo, la familia de mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, empezaron a tocar un cumbión bien, un pinche cumbión bien loco. Un cumbión bien chido. Así fíjate lo que dice, fíjate lo que, es que escucha, podcast, escucha. Anda como vas. Ay, hombre. Anda. No, y es que hasta te dan ganas de bailar, si vieras bailar. Si vieras bailar. ¿Cómo bailan mis cuñados, todos ellos? No manches, bailan bien chido, pero escucha. No olvido el año viejo, porque me dejó cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, el año viejo, porque me dejó cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Que eso está chido, porque me dejó una chiva, una burra, una yegua y una suegra. Ahora vamos a escuchar, se repite otra vez, se repite. Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, una chiva, una burra, una yegua y una suegra. El caso es que esa canción está bien chida, está bien chida. Entonces, y no sé, porque escucha, a mí me encanta escuchar esa canción. Esa canción, especialmente porque yo sí tengo una muy buena suegra. Saludos a mi suegra. Sí, no, la neta me gusta mucho esa canción. Entonces, está chida. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, porque escucha esa canción este fin de año. Ponla y mándame, no sé, ponlas en tus historias de Instagram o de Facebook y hazme tag, tú la traes, ¿sale? Ahí me haces una mention. Pero podcast, escucha. Me puse a pensar porque, mira, ya hablando un poquito más serio, esa canción está bien chida, está chida, está bien chida, te hace reflexionar como en cómo ser un poquito más positivo en tu vida, ser un poquito más positivo en tu año. Y yo pienso que esa canción es sumamente necesaria, podcast escucha, una canción sumamente necesaria en este pues 2020, porque en este 2020 que pues como ya mencionaba al principio, todos hemos pasado por problemas, por momentos difíciles, por dificultades inesperadas. Yo pienso que esa es una muy buena canción que quizás te puede hacer reflexionar, podcast escucha, en qué te dejó de bueno este año y por qué no lo vas a olvidar, porque cuáles son las cosas buenas que te ha dejado este 2020. Y pues yo no sé, podcast escucha, yo no sé, pero sí, o sea, yo no sé cuáles son, pero lo que sí sé es que sí te ha dejado cosas buenas. Sí, tiene que haberte dejado cosas buenas. Si todavía estás aquí, eso ya es una cosa buena, podcast escucha. Así que yo no sé, haz tu ejercicio, ponte en tu cuaderno, escuché esta canción, báilala y no sé, de repente al final pues me dejó una chiva o perdieron mis chivas. No te creas. Puedes decir lo que sea, todavía tengo trabajo, lo apuntas. Todavía estoy casado, o sea, mi esposa no me ha dejado, a pesar de que me volví un poquito malhumorado al principio de la pandemia. Qué chido, lo apunto. Chales, a pesar de que cerraron las iglesias, mis sacerdotes en mi parroquia todavía están distribuyendo los sacramentos, todavía hay confesiones, todavía está la misa, todavía puedo recibir la comunión. Qué chido. ¿Qué sé yo, podcast escucha? Todavía me he podido reunir con mi familia o aún... Si alguien de tu familia falleció, pues lo bueno que fue su vida, lo bueno que fue conocerlos a ellos. Yo no sé, podcast escucha, pero yo, la verdad, si tú todavía estás aquí escuchando este episodio, número 16,
de este podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez, yo sé, no sé por qué ya sale como que aunque no quiera decirlo, lo empiezo a decir. Pues podcast escucha, pues felicidades. Un aplauso otra vez para ti. Este año te dejó cosas buenas. Y yo sé también que a veces podcast escucha, pues como que no comprendemos, como que no entendemos, como que no captamos cuando estamos pasando por momentos difíciles, el hecho de que no, ahorita, en este momento está pasando algo bueno. Está pasando algo bueno en mi vida, a pesar de que yo no lo entiendo. Quizás está pasando en mi vida algo mejor que lo que estaba pasando cuando yo pensaba que yo lo tenía todo, como que yo entendía todo, como que yo ya sabía cómo esta vida funcionaba, y como que de repente llegó este año, llegó este problema, llegó esta falta de seguridad, se podría decir, y me tambaleó por completo. Quizás aún ahorita, durante el tambaleo, quizás ahorita, pasando un poquito el tambaleo, quizás ahorita, después de estar pasando por este año tan, pues, ay, ¿dónde estás, Dios? ¿Verdad? Quizás es un tiempo mejor en tu vida, pero quizás no se siente tan chido. No se siente tan chido. Y es una de las cosas, podcast escucha, ya más o menos pasando. Yo quisiera en este día, pues, meditar contigo en el quinto misterio del Santísimo Rosario, que sería cuando algunas personas lo llaman el niño perdido y hallado en el templo. Otras personas como yo, no importa cómo le llames, nomás medita en ese misterio. El niño es Jesús. Entonces otras personas lo titulan como cuando José y María encuentran a Jesús en el templo después de haberlo perdido por 3 días. Porque podcast escucha, ¿qué te digo? Yo sé que si tú ya tienes hijos y estás escuchando este podcast, tú dices, chanfle, pues yo quiero ser buen padre, pero que sea un poquito de consuelo para ti saber que hasta la Virgen María, que Sacrosanta Virgen María y San José, pues, hasta ellos de repente pues metieron la pata. No fue pecado, pero fue un descuido. Y pues perdieron a Jesús, no se dieron cuenta de que no iba con ellos. Vamos a leer ahorita la historia acerca de eso, pero vamos a ver qué nos enseñas. Así que tú no te sientas tan mal cuando de repente metes la pata como papá o como mamá. Podcast escucha. Pero a ver, vamos a ver. Vamos a leer del Evangelio según San Lucas, capítulo 2 y versículo 41. Que aquí empieza. ¿Estás listo? Sí. Ok, chido por contestarme, podcast escucha. Aquí vamos. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron. Pero fíjate, podcast, escuché un paréntesis, aquí un paréntesis. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. ¡Ay, chates de trompo a la uña! Que seguimos en el versículo 44. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo el día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles.
Su madre, por su parte, guardaba todas las cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué chido podcast se escucha. Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido. Y básicamente yo quería compartir contigo. Deja que busco aquí primero para no distraerme y decirte bien lo que pienso. Ok. Chido, 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 chido. Aquí pongo mi Biblia de este lado para poder tenerlas al mismo tiempo. Mi Biblia y mis notas. Ahí están. Ahí está. Ok, podcast escucha. Pues qué chido. Pues qué chido. Ok, perfecto. Ok. Dios, dame la gracia de poder dar este mensaje que tú me diste esta semana para que puedan... para que pueda ser bendecido por tu Espíritu Santo y ayudar a la mayor y ayudar a las personas que están escuchando este podcast, este episodio. Dios, derrama tu Espíritu Santo en este momento. Amén. Ok, podcast escucha. Básicamente, hay ciertos versículos en este pasaje bíblico de este quinto misterio del Santísimo Rosario, que es cuando la Virgen María y José pierden a Jesús, pero lo encuentran en el templo al tercer día. Y se me hace curioso, podcast escucha, que lo encontraron al tercer día. Lo perdieron, pero lo encontraron al tercer día. Y yo me imagino cuando pasa la muerte de Jesús y su resurrección al tercer día, yo me pregunto que si la Virgen recordó este episodio de cuando Jesús tenía 12 años y pasó algo similar. Imagínate cuando está pasando en sí, cuando la Virgen que pasa el viernes Santo, pues que Jesús muere, y después está el sábado de gloria, donde Jesús pues está en la tumba, y de repente pues el domingo vienen las noticias, primero de María Magdalena, después de Pedro y Juan, y después de que Jesús se les aparece a todos menos a Tomás, y luego después una semana después a Tomás, pero el hecho de que regresó a ellos al tercer día, se me hace bien chido eso, porque es como foreshadowing. No sé cómo se dice foreshadowing. En una historia, cuando algo es un foreshadowing, es como que algo que pasa al principio de la historia apunta para algo que va a pasar en la historia al final o después en la historia. Foreshadowing. Si sabes, el podcast escucha, si tú sabes qué significa foreshadowing en español, cómo se dice en español, entonces por favor mándame un mensaje para poder entender más, porque este podcast se trata de eso, es que estamos creciendo juntos, estamos tratando de aprender a ser felices juntos en este podcast escucha. El caso es de que este evento que pasa a los 12 años de Jesús es como un foreshadowing, es como algo que apunta a lo que va a pasar cuando Él cumpla 33 años, cuando fallezca, cuando muera en la cruz por nosotros y que se podría decir se pierda por 3 días, o sea, que al tercer día va a volver a ser encontrado por su madre o por sus discípulos. En este caso, primordialmente, cuando resucita por María Magdalena, pues por Pedro y por Juan y todos los apóstoles y todo eso. El caso, podcast escucha, es que qué chido. Qué chido. Es la primera cosa que nomás no sé, se me vino a la mente cuando estaba leyendo este pasaje. Ahora, otro punto que Dios puso en mi corazón cuando estaba leyendo este pasaje son como un contraste entre las escenas. Al principio de este pasaje vemos o leemos que María y José fueron pues a visitar, fueron a cumplir con sus reglas, con sus ¿cómo se podría decir? Sus responsabilidades religiosas, porque ellos eran judíos y básicamente pues estaban cumpliendo con lo que tenían que cumplir en su religión. Y básicamente dice esto: al terminar los días de la fiesta, regresaron. O sea, ya iban regresando, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Y luego dice, seguros de que estaba
en la caravana de vuelta caminaron todo el día. Y yo quiero decirte, no sé por qué Dios en ese versículo que podcast escucha, deja que lo pongo otra vez, seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo el día. Ese es el versículo 44. Y podcast escucha, esto llamó mucho mi atención, porque en esta parte de la lectura que estábamos leyendo del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, en el versículo 44 dice que ellos estaban seguros. Ellos estaban seguros. Ellos tenían seguridad en su mente, seguridad en su corazón, seguridad, yo me imagino que hasta en su espíritu. Ellos estaban seguros. Ellos no tenían preocupaciones. Ellos estaban seguros. Ellos ya sabían cómo funcionaba esta cosa. Y yo me puse a pensar como cuántas veces en mi vida, ok, pero antes de decir eso, ellos estaban seguros, ellos se sentían seguros, ellos en su mente tenían seguridad, ellos sabían en su mente, entre comillas, sabían de que Jesús iba con ellos. Pero podcast escucha, pero Jesús no iba con ellos. Jesús se había quedado en otro lugar. O sea, vemos al principio de esta lectura que los papás de Jesús están seguros de algo. Tienen seguridad. Tienen satisfacción en saber cómo funciona esta vida, cómo funciona esta fiesta, cómo funciona esto. Tienen seguridad del mundo a su alrededor. Tienen seguridad de que Jesús está ahí. O sea, no tenían... podcast, escucha, es que fíjate. Tienen seguridad y no preocupaciones. Tienen seguridad y no confusiones. Tienen seguridad y piensan que entienden. Tienen seguridad y entienden, entre comillas, se podría decir. Pero tienen seguridad, pero no tienen a Jesús. Y Dios me puso ese principio como un contraste. El principio de esta lectura es que los papás de Jesús, José y María, tienen seguridad, pero no tienen a Jesús. No tienen preocupaciones, pero tampoco tienen a Jesús. No tienen confusiones, pero tampoco tienen a Jesús. Me imagino que ni siquiera tienen preguntas en ese momento, pero no tienen a Jesús. O sea, se podría decir que su estado en ese momento está chido. El único problema es que no tienen a Jesús. Yo me pongo a pensar en mi vida, cuántas veces me he sentido de esa manera. Como que todo va bien, como que yo entiendo de la forma que funciona este mundo, como que en mi trabajo me está yendo bien, como que en mi matrimonio está yendo bien, como que todo está bien, o sea, ellos estaban seguros. Ellos tenían seguridad. Ellos no tenían confusión en ese momento. Ellos no tenían desánimos en ese momento. Ellos no tenían angustia en ese momento, pero tampoco tenían a Jesús. Me pongo a pensar, podcast escucha, quizás en tu vida o en mi vida, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esta, a la cual yo la llamo en este episodio, pues la falsa seguridad? Que no hay preguntas, no hay cuestiones, no hay angustia, no hay dudas. Y sin embargo, en esas etapas de nuestra vida, quizás Jesús no está con nosotros. Quizás no estamos viviendo en estado de gracia. Quizás no hemos estado tratando de buscar realmente lo que es la voluntad de Dios. Y Dios me puso en oración el contraste de cuando se dieron cuenta de que ya no tenían a Jesús y se regresaron, lo buscaron y regresaron al templo y lo encontraron ahí. O sea, pasan tantas cosas, podcast escuchan, fíjate otra vez lo que dice, el versículo que sigue, 45, como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda.
Al tercer día, imagínate la angustia, imagínate la preocupación si pierdes a tu hijo y lo encuentras al tercer día. Y esto, podcast escucha, no es para, o sea, esto sí pasa de repente. Hay personas quizás escuchando este podcast que algún día perdieron a su hijo o a su hija y nunca más lo han encontrado. Entonces esos padres pueden pensar, yo no sé si alguna vez tú te perdiste o yo no sé si tú tienes hijos y los has perdido por algunos momentos, pero imagínate perder a tu hijo por 3 días y encontrarlo al tercer día. Podcast escucha, una angustia, hay que buscar. Entonces dice que ellos lo buscaron por 3 días. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y ahí dice que todos estaban como asombrados, cómo este niño de 12 años podía hacer preguntas tan sabias y todo eso. Pero a mí me intrigó mucho cuando estaba meditando en este quinto misterio del Santo Rosario. Podcast escucha, en este momento de Adviento que acabamos de pasar y en este momento de Navidad al cual acabamos de entrar. Tú sabes que nosotros los católicos no solamente celebramos Navidad el 25 de diciembre, sino que nosotros celebramos Navidad como por 2 semanas. Entonces, la semana que viene todavía va a ser Navidad. Podcast escucha, hasta que celebremos el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Y ya después de ahí vamos a empezar el tiempo ordinario. Pero eso no lo necesitas que escuchar porque yo sé que tú ya lo sabes. Podcast escucha. El caso es que, fíjate, sus padres se emocionaron mucho al verlo, dice el versículo 48. Su madre, pero fíjate lo que María le dijo en este momento. Le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y ya después Jesús les dice, pues yo tengo que estar en la casa de mi padre porque pues, él era el Hijo de Dios. Dice, él les contestó, ¿y por qué me buscaban? Ya saben que yo debo estar donde mi padre. Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Y ese versículo también. Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Y yo quiero enfocarme. Ese es el contraste. Esa es la otra escena de este misterio, de esta lectura del Santo Evangelio. Podcast escucha. La primera escena, para más o menos, para que no nos perdamos, para que vayamos entendiendo un poquito. La primera escena, podcast escucha, ellos estaban seguros. Tenían seguridad, pero no tenían a Jesús. No tenían preguntas, pero tampoco tenían a Jesús. No tenían confusión, pero tampoco tenían a Jesús. No tenían angustia, pero tampoco tenían a Jesús. Esa fue la primera escena, que quizás emocionalmente ellos estaban mejor, pero no tenían a Jesús. O no estaba tan cerca de ellos en ese momento. La segunda escena es esta cuando ya lo encuentran. Una escena donde la Virgen María, yo me imagino como un reclamo, porque podcast escucha, un reclamo no es un pecado. Reclamarle a Dios algo no tiene que ser un pecado, y si alguien puede reclamarle a Dios sin pecar, es la Santa Virgen María. Y ella le dice, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? O sea, tenía preguntas. ¿Sí me explico? Y luego dice, tu padre y yo hemos estado bien angustiados buscándote. No solamente tenía preguntas entonces, también tenía angustia. Y cuando Jesús le responde, la palabra de Dios dice en el versículo 50 que ellos no entendieron esa respuesta. Entonces ahora ya no entendían tampoco. Y vemos aquí algo que a mí me conmovió durante la oración cuando yo nunca había visto o leído o meditado en el misterio del Santísimo Rosario de esta manera. Nunca Dios me había regalado esta meditación, podcast escucha, pero cuando ya tienen a Jesús, cuando ahora sí ya tienen a Jesús, es como un contraste bien impactante, porque cuando no tenían a Jesús con ellos, cuando habían perdido a Jesús, ellos estaban seguros de sí mismos. Ellos no tenían preguntas, no tenían angustia, no tenían preocupaciones. Ellos pensaban que entendían lo que estaba pasando.
Y sin embargo, ahora, cuando tienen a Jesús delante de ellos, cuando ya lo encontraron, cuando ya están cerca de Jesús, podcast escucha. También hay dudas, o sea, que no entienden. Hay falta de entendimiento. O sea, en la segunda escena es raro porque sí está Jesús ahí, pero también hay preguntas. Sí está Jesús ahí, pero también hubo angustia. Sí está Jesús ahí, pero todavía tienen una falta de entendimiento. Podcast escucha, sin embargo, Jesús sí está ahí. Entonces Dios me estaba preguntando, ¿cuál prefieres tú, Julio? ¿Cuál prefieres tú? ¿Prefieres no tenerme y estar seguro de ti mismo y no tener preguntas y saber cómo funciona el mundo y saber qué es esto y todo lo otro y no tener dudas y nada de eso, pero sin mí? ¿O prefieres que encontrarme a mí, estar conmigo, aun cuando hay dudas, aun cuando hay angustia, aun cuando no hay entendimiento? Y es una pregunta que quizás también Dios te quiere hacer a ti en este año, podcast escucha. Quizás los años pasados tú estabas seguro de ti mismo. Quizás los años pasados, pues tú sabías qué pedo. Sabías qué onda, tú ya lo tenías todo figured out. Tú ya sabías cómo funciona el mundo y qué ibas a hacer. Ya tenías tus planes y todo eso, ya tenías seguridad. No tenías preguntas, tenías seguridad. No tenías angustia, tenías entusiasmo. No tenías problemas. Tenías oportunidades. Y quizás este año, como a mí, como a muchos de los que están escuchando este episodio, pues nos llegó con dudas, con angustia, con falta de entendimiento, con problemas. Y sin embargo, quizás Jesús nos quiere decir en este día, pero quizás el año pasado tú no me tenías contigo. Y quizás este año sí. ¿Cuál prefieres? Y yo te voy a ser sincero, podcast escucha, al principio yo no sabía cuál prefería porque soy bien gacho y pues Dios sabe qué egoísta soy, Dios sabe qué malo puedo ser, Dios sabe qué orgulloso puedo ser, Dios sabe qué vanidoso puedo ser. Entonces, pues al principio pues decía como chanfle. Pues quisiera todo. Quisiera no tener preguntas, quisiera no tener angustia y al mismo tiempo también tenerte. Y pues eso quizás en el cielo, ¿verdad? Pero a lo menos este año, pues prefiero tenerte a ti, Dios. Prefiero tenerte a ti, Jesús. Porque tú eres más importante que las preguntas. Tú eres más importante que mi seguridad. Tú eres más importante. Yo prefiero tenerte a ti. Aún en tiempos de angustia, prefiero tenerte a ti, aún estando pasando por momentos de no poder entender qué es lo que está pasando en este momento. Yo prefiero tenerte a ti. Y ojalá y este año nos ayude a reflexionar, podcast escucha, este año 2020, que Jesús tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Ahora, ya para terminar este episodio del podcast de Julio Suárez, y quizás en eso podemos enfocarnos la semana que entra, pero más o menos para dejarte con este episodio, podcast escucha, que me gusta mucho cómo termina cuando la palabra de Dios, cuando las Sagradas Escrituras relatan de que Jesús y María que dice que perdieron a Jesús, pero lo encontraron al tercer día. Esto termina con este versículo bien chido, uno de los versículos que más me gustan de las Sagradas Escrituras. Dice San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Es el último versículo del capítulo 2. Es el último versículo, la última parte, la última frase del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Y dice esto: mientras tanto, Jesús crecía
en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y yo no sé por qué podcast escucha. Esa frase me gustaría que quizás la semana que entra nos enfocáramos mucho en eso, porque yo no sé si tú haces como si tienes metas cada año que pasa, que vas a hacer más ejercicio, que vas a hacer eso, pero me fascina que la única parte que tenemos de Jesús desde los 12 años hasta hasta sus años, como ya cuando ya está treintón, ya cuando ya tiene 30 años, cuando Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, o cuando Jesús cuando Jesús transforma el agua en vino en las bodas de Caná. O sea, la Biblia no nos cuenta nada acerca de la vida de Jesús en esos, pues, qué sé yo, como 20 años, se podría decir 18 años de su vida. Lo único que nos dice es que mientras tanto Jesús crecía. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, aquí está. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Son 4 cosas que quizás si tú haces metas y haces tus metas de tu año nuevo alrededor de estas 4 cosas, crecer en sabiduría, como en tu inteligencia, crecer, ¿qué dice ahí? Como en estatura o algo así, en tu área física, y también crecer en gracia ante Dios, en tu espiritualidad, en tu relación con Dios y en tu relación con los hombres, tu vida emocional, con tu familia, con tu pareja, qué sé yo. Yo pienso que el 2021 será un año mejor, pero mientras tanto, podcast escucha, pues no hay que olvidar el año viejo, porque quizás este año viejo que estás quizás escuchando este episodio ya sea el 1 o el 31, porque lo voy a sacar el 31 de diciembre del 2020, pues no te olvides de este año viejo. Quizás te trajo una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra, porque se escucha. Así que pues sí, ahí nos vemos. ¿Sale? Que Dios te bendiga muchísimo. Feliz año nuevo. Podcast escucha, que celebrar. Tú terminaste el 2020. ¿Ah?